Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. En los albores del siglo XIX, el vasto virreinato de Nueva España, que abarcaba desde el Caribe hasta el Pacífico, se encontraba en una encrucijada. Esta inmensa extensión territorial, que incluía incluso el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, era la joya más preciada de la corona española en América. En 1810, su población superaba los 6 millones de habitantes, representando más de un tercio de la población total del Imperio Español en ultramar. Y la Ciudad de México, la capital virreinal, era la segunda ciudad más grande del imperio, después de Madrid, con casi 170.000 habitantes. Económicamente, Nueva España era la colonia más rica de España. Entre 1800 y 1810, el comercio a través del puerto de Veracruz alcanzaba una media anual de casi 28 millones de pesos. Y aunque esta cifra disminuyó ligeramente en la siguiente década, la producción total de bienes y servicios se estimaba en 240 millones de pesos, lo que originaba un ingreso per cápita que superaba ampliamente la de otras colonias españolas y portuguesas en América. La economía estaba basada principalmente en la agricultura y la ganadería, que empleaban el 80% de la fuerza laboral y generaban el 39% de la riqueza. La manufactura y la industria rural aportaban un 23%, el comercio un 17%, la minería un 10% y el resto provenía de otros sectores. Este dinamismo económico generaba cuantiosos ingresos para la corona española, que recibía entre el 9 y el 10% del producto total, de los cuales la mitad se enviaba directamente a la península y la otra mitad se dedicaba al desarrollo de Nueva España. Sin embargo, esta riqueza estaba fuertemente limitada por las estrictas políticas de monopolio y control económico impuestas por España. El comercio estaba restringido a puertos españoles, existiendo monopolios sobre productos como el tabaco, la pólvora y el mercurio, aplicándose numerosos impuestos tanto a la exportación como a la importación, lo que impedía el total desarrollo de la economía. Si comparamos la situación en 1810 de Nueva España con sus vecinos del norte, Estados Unidos, nos encontramos que Nueva España superaba a Estados Unidos en infraestructuras, riqueza económica y por estar dotada de un sistema de sanidad y educación consolidados fruto de 3 siglos de presencia española. Por el contrario, Estados Unidos, aunque menos desarrollado, mostraba un mayor dinamismo económico y social impulsado por su independencia de un modelo más flexible, pero estaba lastrado por la esclavitud y por la falta de instituciones centralizadas. Pero no solo la economía generaba tensiones. La sociedad colonial estaba profundamente estratificada y dividida por líneas étnicas y legales. Los españoles peninsulares, llamados cachupines en México, eran apenas el 0,2% de la población, pero monopolizaban los cargos más altos del gobierno, el ejército, la iglesia y el comercio exterior. Los criollos, es decir, españoles nacidos en América, representaban cerca del 18% de la población y formaban la élite económica natural, pero estaban excluidos de los puestos políticos más importantes, lo que de alguna manera generaba resignación y frustración. Por debajo de ellos, los mestizos sumaban el 22% y los indígenas constituían la mayoría con un 60%, pero ambos grupos estaban excluidos de puestos de cargos públicos. Las diferencias sociales se traducían en desigualdades legales y económicas. Los indígenas y mestizos vivían segregados, muchas veces en barrios separados, y la pobreza y la precariedad eran la norma para la mayoría. En este contexto, la élite criolla, aunque privilegiada en comparación con las
indígena se sentía discriminada frente a los peninsulares, especialmente en el acceso al poder político. Esta burguesía criolla, en crecimiento debido al auge económico, se veía limitada en su promoción social y política, y se vio influenciada por las ideas ilustradas que circulaban en Europa y América. Intelectuales y reformadores criollos comenzaron a desarrollar un sistema de identidad americana, diferenciándose de los peninsulares y reivindicando un papel propio en la historia y el futuro de México. La figura de la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de esta entidad nacional emergente. Sin embargo, las aspiraciones de la élite criolla no iban inicialmente más allá de la autonomía dentro del Imperio español. La independencia total no era un objetivo común, debido al temor de perder el control social y a la dependencia de la Iglesia y el Estado para mantener el orden. La alianza entre la burguesía criolla y el élite de propietarios se fracturó con la crisis política que estalló en España en 1808, cuando la invasión napoleónica encarceló a Fernando VII, generando un vacío de poder que afectó profundamente a las colonias americanas. En Nueva España, la noticia de la caída del rey llegó en junio de 1808, y en los meses siguientes se desató una crisis política sin precedentes. Las juntas provinciales en España competían por el reconocimiento de la autoridad legítima, mientras en México el Cabildo de la Ciudad de México, dominado por criollos, solicitó al virrey José de Iturragaray que asumiera el control en nombre del rey, proponiendo la creación de un gobierno autónomo que representara a las ciudades de Nueva España. Esta iniciativa, influida por pensadores ilustrados y reformistas, fue vista por los peninsulares como una traición y un intento de separar a la colonia de España. El virrey mostró simpatía hacia estas ideas y convocó a representantes para discutir el futuro gobierno. Pero los peninsulares reaccionaron con fuerza. Liderados por Gabriel de Yermo, organizaron un golpe de Estado que depuso al virrey en septiembre de 1808, arrestando a los defensores del autonomismo y restaurando un gobierno conservador. Este acto ilegal y violento destruyó las esperanzas de un cambio moderado que exacerbó el descontento criollo que vio cómo sus aspiraciones eran aplastadas por la minoría peninsular. El 16 de septiembre de 1810, el mundo de Nueva España cambió para siempre. El cura Miguel Hidalgo, en la parroquia de Dolores, lanzó un llamamiento insólito. Invitó a la población a levantarse en defensa de la religión, a liberarse del yugo español y a poner fin a los tributos y a la opresión. El grito de Dolores fue el detonante de una revuelta que, aunque comenzó como una protesta localizada, se convirtió en un movimiento masivo y conmocionó los cimientos del virreinato. La insurrección estalló en un contexto de profunda crisis. El Bajío, región próspera y socialmente compleja, fue el epicentro de la conspiración. Allí, criollos ricos como Ignacio Allende y Juan de Aldama, junto con el corregidor Miguel Domínguez, habían tejido una red de descontento contra los peninsulares y la administración colonial. Cuando las autoridades descubrieron la conspiración, Hidalgo, el líder espiritual de la revuelta, decidió adelantar el levantamiento. El llamamiento a la rebelión encontró eco inmediato entre los indios y mestizos, quienes, agobiados por la miseria, la discriminación y la explotación, vieron en Hidalgo una esperanza de cambio. La Virgen de Guadalupe, símbolo de la identidad mexicana, fue adoptada como estandarte de la insurrección. Hidalgo proclamó la independencia en nombre de Fernando VII, pero pronto el movimiento evolucionó hacia la abolición de la esclavitud, la devolución de tierras a las comunidades indígenas y la eliminación de impuestos. Sin embargo, la falta de un programa político claro
La incapacidad de Hidalgo para controlar a sus seguidores marcaron el rumbo de la rebelión. La revuelta se expandió con una velocidad asombrosa. En pocos días miles de personas se unieron al movimiento. San Miguel del Grande, Celaya y Guanajuato cayeron en manos de los insurgentes. La toma de la Alhóndiga de Guanajuato, donde los peninsulares y criollos se habían refugiado, fue especialmente violenta. El saqueo y la matanza de europeos y criollos en la ciudad marcaron un punto de inflexión. La rebelión se convirtió en una guerra de desquite racial, lo que alejó a muchos criollos que, temerosos de perder sus propiedades y sus vidas, se alinearon con el gobierno virreinal. El ejército insurgente, formado principalmente por campesinos sin experiencia militar, sumaba decenas de miles de personas. A mediados de octubre de 1810, Hidalgo avanzó hacia la capital del virreinato, Ciudad de México. En el Monte de las Cruces, los insurgentes lograron una victoria pírrica sobre las tropas realistas, pero la pérdida de miles de hombres y la deserción masiva de sus seguidores debilitaron el movimiento. Hidalgo, en un gesto controvertido, decidió no atacar la capital y se retiró hacia el Bajío, perdiendo la oportunidad de asestar un golpe definitivo al régimen colonial. La respuesta realista fue impagable. El virrey Venegas reorganizó las tropas y nombró al brigadier Félix María Calleja como comandante del ejército del centro. Calleja, militar experimentado y hábil estratega, logró frenar el avance insurgente. En noviembre de 1810, los realistas derrotaron a Hidalgo en Aculco, obligando a los insurgentes a dividirse. Hidalgo se dirigió a Valladolid y luego a Guadalajara, mientras Allende intentaba mantener el control en Guanajuato. La violencia se intensificó. En Valladolid y Guadalajara, Hidalgo permitió la ejecución sumaria de cientos de peninsulares, lo que aumentó el temor y la repulsa entre los criollos y las clases altas. La guerra se extendió por todo el centro del país. Los insurgentes lograron reclutar nuevos seguidores, pero la falta de disciplina y el armamento adecuado los colocaba en desventaja frente a las tropas realistas, mejor organizadas y entrenadas. En enero de 1811, el ejército de Hidalgo fue derrotado en el puente de Calderón, cerca de Guadalajara. La derrota fue devastadora. Los insurgentes huyeron en desbandada y los líderes del movimiento tuvieron que emprender la retirada hacia el norte. En marzo de 1811, Hidalgo, Allende y otros dirigentes fueron capturados en Curagua. Juzgados y condenados fueron ejecutados. Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811 y su cabeza, junto con la de otros líderes, fue expuesta en la Alhóndiga de Guanajuato como advertencia a los rebeldes. El grito de Dolores, aunque efímero en su impacto militar, marcó el inicio simbólico de la independencia mexicana y convirtió a Hidalgo en el padre de la independencia. La muerte de Hidalgo no significó el fin de la lucha. El liderazgo insurgente pasó a manos de José María Morelos, un sacerdote mestizo de origen humilde. Morelos, designado por Hidalgo para dirigir la insurrección en el sur, demostró ser un líder militar y político mucho más disciplinado y visionario que su predecesor. Con un pequeño ejército organizado y entrenado, Morelos logró importantes victorias y consolidó el poder insurgente en amplias regiones del sur y occidente de México. En 1813, Morelos proclamó la independencia de México y convocó un congreso en Chilpancingo para establecer un gobierno formal. El Congreso le otorgó el poder ejecutivo y el 6 de noviembre de 1813 declaró la independencia absoluta de España. El programa de Morelos incluía la abolición de la esclavitud, la supresión del sistema de castas, la distribución de tierras y la creación de un impuesto sobre la renta.
Aunque defendía la primacía de la Iglesia Católica y el respeto a la propiedad privada, sus propuestas sociales eran demasiado radicales para muchos criollos, quienes continuaron apoyando el gobierno virreinal. La guerra se intensificó. Morelos logró tomar Oaxaca y Acapulco, pero su suerte comenzó a cambiar en 1814, tras fracasar en la toma de Valladolid y sufrir una derrota en Purbarán. El ejército insurgente se debilitó. El Congreso de Chilpancingo, dividido por disputas internas, se vio obligado a desplazarse constantemente para evitar la persecución realista. En 1814, el Congreso se instaló en Apatzingán y promulgó la primera Constitución mexicana, inspirada en los principios liberales de la Constitución española de 1812. Sin embargo, la Constitución de Apatzingán no tuvo el impacto esperado, ya que los insurgentes carecían de medios para difundirla y de autoridad para imponerla. La ofensiva realista dirigida por el virrey Calleja fue implacable. Calleja, que era un militar severo y eficiente, reorganizó las tropas y aplicó medidas represivas para sofocar la rebelión. La economía virreinal, ya debilitada por la guerra, se hundió aún más. La producción minera, agrícola e industrial cayó drásticamente y la deuda del gobierno aumentó de forma exponencial. Los precios de los alimentos subieron y la población sufrió hambrunas y epidemias. En 1815, el Congreso insurgente intentó trasladarse a la costa este, pero fue interceptado por las tropas realistas. Morelos, encargado de proteger a los diputados, fue capturado y llevado a la Ciudad de México. Juzgado y condenado, fue fusilado el 22 de diciembre de 1815. Su muerte marcó el fin de la insurrección organizada, aunque pequeños grupos de rebeldes continuaron resistiendo en las montañas y zonas rurales. La rebelión de Morelos, aunque más disciplinada y con objetivos más claros que la de Hidalgo, tampoco logró el apoyo de la mayoría de los criollos. El miedo a una revolución social y la lealtad a la corona española mantuvieron a la élite y a la burguesía del lado realista. Sin embargo, la guerra había dejado una profunda huella en la sociedad novohispana. El país estaba dividido, la economía destrozada y el descontento generalizado. El gobierno virreinal, aunque logró sofocar la insurrección, no pudo restaurar el orden anterior. La guerra civil había enfrentado a mexicanos contra mexicanos. La mayoría de las tropas realistas eran criollos y mestizos, no peninsulares. El régimen colonial, sostenido por la fuerza y la represión, había perdido legitimidad. La restauración del absolutismo en España en 1814, con el regreso de Fernando VII y la abolición de la Constitución de Cádiz, no lograron calmar el descontento. La élite criolla, frustrada por la falta de reformas y la exclusión del poder, comenzó a buscar alternativas para asegurar sus intereses y propiedades. Mientras tanto, en el cercano reino de Guatemala, la situación era menos convulsa pero también tensa. La élite criolla, influida por las ideas ilustradas y las reformas liberales, aspiraba al desarrollo económico y político, pero no buscaba la independencia. El levantamiento de Hidalgo, en México, generó alarma y una serie de conspiraciones y rebeliones menores, que fueron rápidamente reprimidas. Durante el periodo de las Cortes de Cádiz, los diputados centroamericanos, como Antonio Larrazábal y otros, presentaron demandas de mayor autonomía, libertad de prensa y reformas económicas, pero sus propuestas fueron rechazadas o ignoradas por las Cortes españolas. La restauración del absolutismo en 1814 frenó cualquier avance reformista. El gobierno de Bustamante en Guatemala, al igual que el de Calleja en México, aplicó medidas represivas y obstaculizó el desarrollo político de los criollos. Sin embargo, la semilla de la autonomía ya había sido sembrada
La élite criolla, liada por los sectores medios y bajos de la sociedad, comenzó a organizarse para defender sus intereses frente a la administración colonial. A principios de 1817 la situación parecía estabilizada. La insurrección en México estaba prácticamente aplastada y solo pequeños grupos rebeldes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria mantenían la resistencia en zonas aisladas. El virrey Apodaca, que había sucedido a Calleja, ofreció una amnistía a los insurgentes y logró la rendición de miles de ellos. La economía, aunque gravemente afectada, comenzó a mostrar signos de recuperación. Sin embargo, la paz era frágil y el descontento persistía. Hubo que esperar hasta 1820, cuando un hecho acaecido fuera de las colonias cambió la situación. Una revolución liberal en España, encabezada por el general Rafael del Riego, obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de Cádiz de 1812. Este hecho tuvo consecuencias inmediatas en América. La Constitución, que garantizaba libertades civiles, igualdad ante la ley y la representación política, fue recibida con entusiasmo por los criollos y la burguesía, quienes vieron en ella una oportunidad para avanzar en sus demandas de autonomía y participación en el gobierno. En México, el virrey Apodaca, siguiendo las órdenes de Madrid, ordenó la aplicación de la Constitución y la celebración de elecciones locales y provinciales. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales quedaron en manos de los criollos, y la libertad de prensa permitió la aparición de periódicos críticos y reformistas. Sin embargo, pronto quedó claro que las Cortes españolas, aunque liberales, no estaban dispuestas a conceder a los americanos la igualdad plena ni a relajar el control económico y político sobre las colonias. Las reformas impulsadas por las Cortes, como la supresión de los fueros eclesiásticos y militares y la restricción de la propiedad de la Iglesia, generaron descontentos entre el clero y los militares, quienes hasta entonces habían sido pilares del régimen colonial. Fue en este contexto de incertidumbre y expectativas frustradas donde surgió la figura de Agustín de Iturbide, un oficial criollo que había combatido a los insurgentes. Este fue comisionado por el virrey para sofocar la resistencia de Vicente Guerrero, quien seguía activo en el sur del país. Sin embargo, Iturbide, consciente del descontento generalizado y de la debilidad del régimen colonial, decidió cambiar de bando. En febrero de 1821, en la localidad de Iguala, proclamó un plan para cambiar el curso de la historia de México. El Plan de Iguala, también conocido como el Plan de las Tres Garantías, proponía la independencia de México bajo una monarquía constitucional, la unidad entre criollos y peninsulares y el mantenimiento de la religión católica como única permitida. El plan garantizaba la protección de los derechos y propiedades de todos los habitantes, incluidos los peninsulares, y establecía que el gobierno provisional sería ejercido por una Junta Suprema hasta que un príncipe europeo aceptara el trono. El ejército que apoyó el plan, conocido como el Ejército Trigarante, estaba formado por antiguos insurgentes como por realistas, y su lema era religión, independencia y unión. El plan de Iturbide tuvo un éxito inmediato. Las guarniciones realistas y los ayuntamientos de todo el país se adhirieron al movimiento, y el gobierno virreinal, debilitado y sin apoyo popular, se desmoronó rápidamente. El virrey Apodaca fue depuesto por un motín de oficiales peninsulares, y el poder pasó a manos del general Francisco Novella, quien intentó resistir sin éxito. En agosto de 1821, el último representante de la corona, Juan O'Donoghue, recién llegado a Veracruz, reconoció la imposibilidad de mantener el dominio español y firmó con Iturbide el Tratado de Córdoba, que reconocía la independencia de México bajo los términos del Plan de Iguala. El 27 de septiembre de 1821,
Iturbide hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México al frente del ejército trigarante. La independencia estaba consumada. El nuevo país adoptó el nombre de Imperio Mexicano. El primer gobierno independiente estuvo encabezado por una regencia presidida por Iturbide, quien asumió el control ejecutivo mientras se buscaba un monarca europeo para ocupar el trono. El proceso de independencia no se limitó a México. En Yucatán y América Central, la restauración de la Constitución de 1812 y el ejemplo de México aceleraron la desintegración del régimen colonial. En Yucatán, la Diputación Provincial proclamó la independencia en septiembre de 1821 y se adhirió al Imperio Mexicano, garantizando la vigencia de la Constitución y las libertades civiles. El Reino de Guatemala, que incluyó las actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, proclamó su independencia el 15 de septiembre de 1821, siguiendo el ejemplo de México, bajo la presión de los acontecimientos de la península ibérica. En este reino, las provincias que componían el mismo debatieron intensamente sobre su futuro. Mientras algunos sectores abogaban por la unión con México, otros defendían la creación de una república independiente. Finalmente, y tras una serie de consultas y votaciones, la mayoría de las provincias decidieron unirse al Imperio Mexicano en enero de 1822. Sin embargo, esta unión fue efímera. La caída de Iturbide en marzo de 1823 fue una rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria, llevó a la disolución del imperio y a la proclamación de la República de México. En Centroamérica, la caída de Iturbide permitió la convocatoria de un congreso que proclamó la independencia absoluta de las Provincias Unidas de Centroamérica el 1 de julio de 1823. Solo Chiapas, que había sido parte del antiguo Reino de Guatemala, permaneció unida a México. La consumación de la independencia mexicana trajo consigo enormes desafíos. El costo humano de la guerra había sido elevado. Se estima que murieron alrededor de 600.000 personas, casi un 10% de la población. La economía estaba destrozada. La producción minera se redujo a menos de un cuarto de la anterior, la agricultura a la mitad y la industria a 2/3. La deuda pública era abrumadora y la fuga de capitales y la salida de los españoles agravaron la situación. El nuevo país heredó una estructura social y económica desigual, basada en la explotación de indígenas y mestizos y la concentración de la riqueza en manos de una minoría criolla. El primer gobierno independiente intentó impulsar reformas liberales, como la absolución de la esclavitud, la supresión de las diferencias legales entre castas y la secularización de la educación. Sin embargo, la inestabilidad política, el militarismo y las tensiones regionales dificultaron la consolidación del nuevo orden. La lucha entre federalistas y centralistas y la ambición de los caudillos militares marcó la vida política durante décadas. En el Reino de Guatemala, la federación se desintegró en 1838 y cada provincia se convirtió en una república independiente. A pesar de los enormes desafíos, la independencia significó el fin de 3 siglos de dependencia española y el inicio de un proceso de construcción nacional que continúa hasta nuestros días. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.